Muchas bendiciones, amigos, hermanos que escuchan y ven este video en Facebook Live o en YouTube. Bienvenidos una vez más a las clases de discipulado, donde estamos viendo los temas de cómo estudiar la Biblia. Entramos a la lección número 3 de las clases de cómo estudiar la Biblia. Y en esta hora quiero hablarte este día acerca de las herramientas que podemos utilizar para estudiar la Biblia y cómo usar esas herramientas. Vamos a entrar en palabras de oración y decirle al Señor Jesús: gracias te damos, Padre, por un día más que tú nos has permitido, Señor, de estar aquí, Padre Santo, una vez más a través de las redes sociales, Padre, compartiendo tu palabra, estudiando un poco, Señor, acerca de lo que tú quieres, Padre Santo, que hagamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén. Bendice este momento, Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a dar inicio ya a lo que es el tema de herramientas bíblicas, de cómo usarlas. Recordando antes que nuestro versículo base para esas enseñanzas de cómo estudiar la Biblia, las estamos basando allá en el Salmo 119, 105, donde dice la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos también utilizar herramientas con las cuales nosotros vamos a poder tener un mayor entendimiento acerca de la palabra de Dios. Obviamente el Espíritu Santo es el primero que nos revela las escrituras al nosotros estudiar la palabra. Pero para ser estudiantes de la palabra necesitamos otras herramientas. Y el objetivo de estas clases de cómo estudiar la Biblia, de este discipulado, es que tú te vuelvas un estudiante de la palabra del Señor. No solamente un lector, porque cuando nosotros nos quedamos con solo la lectura, es probable que se nos olvide lo que leemos, y de esto estuvimos hablando las clases anteriores. Pero en esta hora te voy a enseñar unas herramientas para que puedas utilizarla para estudiar y comprender de mejor manera la palabra del Señor. Vamos a hablar de 3 herramientas en esta noche. Y la primera herramienta de la cual vamos a hablar es la concordancia. La concordancia es un índice alfabético de todas las palabras contenidas en el texto bíblico. Es muy importante que tú en ese momento tengas tu Biblia a la mano, tengas un cuaderno a la mano para que tú puedas anotar las ideas más importantes del estudio y sobre todo de lo que te voy a explicar en esta hora. La concordancia: cuando tú tienes tu Biblia, en la Biblia aparecen lo que son letras pequeñas o números pequeños con los cuales tú puedes hacer una concordancia de un texto bíblico. ¿De qué estoy hablando? El uso de la concordancia es para localizar versículos. Te ayuda a localizar un versículo rápidamente. Cuando recuerdas una frase de usa el índice alfabético buscando la palabra. Un ejemplo: para encontrar el Salmo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Puede ser que tú solo recuerdes la palabra castillo. Entonces tú vienes al índice alfabético y buscas la palabra castillo. Entonces, en la concordancia te aparecerán muchos de los versículos que hablan acerca de esta palabra. Por ejemplo, el Salmo 18:2, el Salmo 31:2, el Salmo 91:2, el Salmo 144:2 son palabras que utilizan la palabra castillo. Entonces, tú vienes a la concordancia y buscas los versículos que hablan acerca de esta palabra castillo. Te sirve también para encontrar versículos que son paralelos al versículo que tú estás leyendo. Por ejemplo, si tú quieres hablar acerca de que el Señor es tu castillo, es tu roca, y quieres hacer un estudio acerca de esto, tú vienes a la concordancia, usas el versículo base, por ejemplo, el Salmo 18:2, que es el que nos dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Y tú vienes para poder respaldar ese versículo y poder respaldar
esa palabra, tú vienes a la concordancia y comienzas a buscar los versículos que hablan acerca de ese versículo que tú estás exponiendo, o versículos que son paralelos, o versículos que son de respaldo para el versículo que tú estás leyendo. Para eso utilizamos la concordancia, para buscar en la Biblia versículos con las palabras que nosotros querramos encontrar, ese tipo de versículos. También la concordancia sirve para estudiar temas, sirve para investigar temas e ideas que nos llaman la atención. Es como lo que yo te estoy hablando en esta hora, de que vienes con una palabra y tú buscas esa palabra en la concordancia y automáticamente ahí están escritos todos los versículos que hablan acerca de esta palabra. Para estudiar personajes también nos sirve, para estudiar lugares o acontecimientos de la palabra de Dios. Los nombres propios aparecen en orden alfabético en la concordancia. Nos proporciona también información de las variaciones de los nombres de los personajes. La concordancia generalmente se encuentra atrás de la Biblia, pero también puedes encontrar estas concordancias en números pequeños en la parte inferior de la Biblia, que están siempre conectados con letras minúsculas o con números, para que tú vayas a esa concordancia y empieces a estudiar esos versículos de los cuales tú estás hablando. Un ejemplo de lo que son las variaciones de los nombres en los personajes. Por ejemplo, tú buscas en la concordancia el nombre Silvano, pero tú te dirás, ¿y quién es Silvano? Nadie conoce a Silvano en realidad. Pero si tú vas a la concordancia, Silvano es el compañero de Pablo y Pedro. Pero este Silvano es el mismo Silas. En la palabra del Señor aparece más como Silas. Entonces, tú te vas a la concordancia y empiezas a hallar los versículos que hablan acerca de Silas. Por ejemplo, 2 Corintios 1:19 y 1 Tesalonicenses 1 del 1 al 2, Pablo se dirige a Silas. La segunda herramienta que tú tienes que tener a la mano para ser un buen estudiante de la palabra es el diccionario bíblico. El diccionario bíblico nos proporciona la información valiosa sobre algunos personajes, nos proporciona información valiosa sobre libros de la Biblia, sobre geografía, sobre cultura de la Biblia. También nos proporciona información de temas teológicos y significado de palabras o de conceptos que tú quieras o no puedas entender en la palabra de Dios. Primeramente, para usar el diccionario bíblico, nos sirve para investigar el trasfondo histórico de un libro. Por ejemplo, cuando tú tienes el diccionario bíblico, esta literatura de la que te estoy hablando, el diccionario bíblico, es algo que viene aparte de la Biblia. Estas herramientas tú las puedes tener aparte de tu Biblia, porque vienen en libros, vienen en literatura cristiana. Por ejemplo, la concordancia, puede haber un libro de concordancia. De igual manera, puedes tener un libro de diccionario bíblico. Y estos te ayudan o son un complemento de la palabra de Dios, pero te sirven más que todo para que tú puedas entender conceptos, para que tú puedas entender momentos históricos, para que tú puedas encontrar geografía de algún personaje del cual tú vas a hablar y así ampliar tu conocimiento de la palabra de Dios. El diccionario bíblico dijimos que te sirve para investigar el trasfondo histórico de un libro. Te sirve también para arrojar luz sobre pasajes y personajes bíblicos. Por ejemplo, tú quieres hablar acerca de el libro de Romanos o la carta de Romanos. Tú puedes venir al diccionario bíblico y encontrar en el diccionario bíblico cuándo fueron escritas estas cartas, quién las escribió, y puedes encontrar un momento histórico del por qué también se escribieron estas cartas. Y eso te abre tu mente, te abre tu conocimiento para que tú
a la hora de exponer un versículo, a la hora de hacer una exposición de la palabra de Dios, a la hora de hacer una predicación, tú enriquezcas el contenido de tu predicación, el contenido de tu estudio. Para eso te sirve mucho el diccionario bíblico. Y la tercera herramienta de la cual te quiero hablar en esta hora es el comentario bíblico. Mientras la concordancia contesta la pregunta de dónde se encuentra un pasaje bíblico y el diccionario proporciona información explicativa, el comentario te sirve para destacar o destaca la interpretación del texto bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes encontrar en un comentario bíblico, como la palabra lo dice, comentarios, análisis, interpretaciones de un versículo bíblico del cual tú estés interesado en estudiar. Entonces, si tú ves la diferencia, la concordancia te sirve para poder encontrar versículos o enlazar versículos que sean paralelos o que sean parecidos al versículo del cual tú estás leyendo, o que tengan palabras que hablen acerca del versículo que tú estás leyendo. El diccionario bíblico te sirve para encontrar información de las palabras que tal vez tú no entiendas, para encontrar información del personaje del que estás hablando, para encontrar información del autor que escribió el libro y para encontrar un trasfondo histórico de cuándo se escribió el libro y del por qué se escribió el libro. Entonces, el comentario bíblico te sirve para destacar o para enfocar un análisis de ese versículo bíblico que tú estás leyendo. ¿Para qué usas el comentario bíblico? Primeramente, para explicar pasajes difíciles de entender. Igual que el diccionario, el comentario nos puede proporcionar información sobre un pasaje que ayudará para aclarar ese significado del pasaje, la interpretación del pasaje. Puede darnos una perspectiva nueva de un pasaje o un versículo. Tú tienes tu propia perspectiva, pero también es bueno que tú veas las perspectivas de otras personas acerca de este pasaje, que tú puedas analizar a más profundidad este pasaje y así hacer un comentario más enriquecido de lo que tú expondrás en la palabra del Señor. En el comentario bíblico tú puedes encontrar puntos de vista teológicos, como por ejemplo tú puedes encontrar puntos de vista de los wesleyanos, puntos de vista de los bautistas, puntos de vista también de los calvinistas, siempre y cuando tú tengas el comentario bíblico del autor, de un autor específico, del cual dé su comentario basado en la corriente teológica que ellos estudian. También el comentario te sirve para aprender el trasfondo histórico de un libro de la Biblia. Ya habíamos hablado de que el diccionario te sirve para el trasfondo histórico también. Pero tú puedes ampliar tu conocimiento acerca de esto. Tú puedes encontrar en literatura bíblica, en librerías cristianas, variedad de comentarios bíblicos, variedad de diccionarios bíblicos, variedad de concordancias bíblicas. Y tú puedes leer o puedes analizar a varios autores. Y estos autores te ayudarán a ti a darte un poco más de luz acerca de lo que es la palabra de Dios, si tú no entiendes algo. Pero estas herramientas también te sirven para que tú amplíes tu conocimiento, para que tú hagas una exposición más amplia de la palabra del Señor. No puedes solo dejarlo, esos comentarios en hombres o autores famosos. Tú puedes ir a consultar también con hermanos que estudian la palabra del Señor. Y una de las
de las personas que te pueden dar mucha luz acerca de la palabra de Dios son tus maestros, son tus pastores. Tú puedes utilizar a estas personas para que te den una perspectiva diferente de la palabra de Dios, de lo que tú estás leyendo y de lo que tú estás interpretando, analizando. Los mismos hermanos de la iglesia te pueden ayudar a abrirte o a darte luz en un pasaje bíblico que tú no entiendas. Las personas que han estudiado más años, como por ejemplo los pastores de las iglesias, los maestros, personas que exponen la palabra del Señor, si tú en dado caso no entiendes algo, tú puedes pedirles ayuda a esas personas para que te ayuden a hacer un estudio, para que ese estudio también tú puedas analizarlo y puedas de igual manera ampliar y enriquecer ese contenido de la palabra de Dios. Eso te ayuda para tu conocimiento, para tu intelecto. Pero la verdadera revelación de la palabra de Dios, la revelación que el Espíritu Santo te puede dar a ti, es la revelación más importante que tú puedes tener de la palabra del Señor. Pero ¿cómo puedes conseguir esta revelación de la palabra del Señor? Tienes que estudiar la palabra. Tienes que orar más, pedirle dirección al Espíritu Santo y analizar con sabiduría del Espíritu Santo los textos bíblicos los cuales tú estás leyendo. Hay dos métodos de estudio de la palabra, un método directo y un método indirecto. El método directo es que tú estudias la palabra a profundidad, siempre y cuando basado en la Biblia. No te salgas de la palabra, siempre y cuando estudies solo la palabra. Pero el método indirecto para estudiar la Biblia es utilizando estas herramientas de la palabra. Porque no estudias la Biblia directamente, estudias libros que son extra o que están fuera de la Biblia, pero que te ayudan a dar luz acerca de la palabra del Señor. El estudio indirecto de la palabra se refiere a depender de estudios de otras personas. El uso de estas herramientas de estudio bíblico te puede ayudar a aumentar tu conocimiento bíblico. Esta noche traigo unas sugerencias para ti que eres discípulo del Señor, para ti que eres un lector de la Biblia. Te animo a que no seas un lector de la Biblia, sino que seas un estudiante de la palabra del Señor. Y que así tú puedas dar luz y encuentres de una manera el propósito del Señor para tu vida. Cuando tú estudias la palabra del Señor, tú puedes encontrar ese propósito de Dios para tu vida. Y tú puedes comenzar a hablarles de la palabra del Señor de una manera mejor de cómo lo vas haciendo. Vas evolucionando en lo que es el estudio de la palabra y en la exposición de la palabra. Recuerdo cuando yo comenzaba a dar mis primeros pasos a estudiar la palabra, habían cosas que yo no comprendía y me acercaba a los pastores a preguntarle acerca de estas cosas. Pero también tenía un cuaderno de estudio, el cual yo anotaba los versículos bíblicos donde me llamaban la atención y versículos bíblicos donde yo podía hacer una pequeña exposición de la palabra. Poco a poco fui aprendiendo un poco más y aún así no dejo de estudiar la Biblia. Siempre estoy estudiando la palabra para poder tener más luz acerca de ella, para tener más revelación acerca de ella y para tener un conocimiento más amplio acerca de ella. Debes de convertirte en un estudiante de la palabra. Pero algunas sugerencias que traigo para ti esta hora es que mantengas estas herramientas a la mano a la hora de tu estudio bíblico. Cuando tú estudias la Biblia, tienes que tener tu libreta de apuntes, tienes que tener un diccionario bíblico, tienes que tener un comentario bíblico y tienes que tener también una concordancia para que puedas estudiar de una manera efectiva la palabra del Señor.
Y sobre todo antes de estudiar la palabra, haber orado para tener una revelación y una perspectiva también del Espíritu Santo de la cual quiere hablar a tu vida. Es importante tener estas herramientas bíblicas. Hoy en día es muy fácil conseguirlas. No solo tienes que ir a una librería cristiana a comprarlas, puedes irlas a comprar a una librería cristiana, pero puedes también descargarlas de internet. Hay muchas herramientas bíblicas, muchos diccionarios bíblicos, hay muchos estudios bíblicos, hay muchos comentarios bíblicos, mucha concordancia bíblica en el internet y son gratis. Si tú tienes un Android también, un celular Android, tú puedes encontrarlo en la Play Store, todas estas herramientas y así poder estudiar la palabra del Señor. También tienes que seguir un plan de estudio sistemático, del cual ya habíamos hablado anteriormente. Puedes empezar a estudiar un libro de la palabra, puedes comenzar a estudiar un salmo de la palabra, los salmos, los proverbios, puedes también estudiar los evangelios y puedes tener luz acerca de esto con los diccionarios bíblicos, palabras que tú no entiendas, con la concordancia, encontrar versículos que se relacionen y de igual manera con el comentario tú puedes encontrar análisis del libro que tú estás estudiando. Pero es importante que también tú apuntes tus comentarios acerca del versículo, acerca del libro que tú lees, que apuntes tus análisis, qué es lo que piensas acerca de lo que estás leyendo, algún consejo que tú puedas obtener acerca de esa palabra y que tú puedas darle a alguien y tener un devocional diario, un diario espiritual en tu libreta de apuntes de lo que Dios ha hablado a tu vida acerca del versículo que tú estás estudiando. Y por último, la sugerencia es que compartas con alguien todos tus descubrimientos de la palabra de Dios y puedas también enseñarle a esta persona acerca de lo que tú estás aprendiendo de la palabra de Dios. Esta ha sido la enseñanza de esta noche. Quiero que oremos juntos antes de despedirnos y le digas al Señor, gracias Padre por un estudio más en el cual tú nos has permitido, Señor, hablar de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendice a aquellos que han escuchado este estudio, Padre, y abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos también, Padre bendito, aprender más y poder compartir tu palabra de una manera más amplia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendice a cada uno, Señor. Amén y amén. Nos vemos el próximo miércoles por medio de Facebook Live y YouTube. El Señor te bendiga.